Hola, yo soy Rebeca Solano y estoy encantada de tenerte aquí en esta ocasión porque vamos a aprender un montón. Estoy con uno de los doctores que más quiero desde hace un montón de años, mi doctor de mis hijos, de mi familia, de muchas amistades. Y bueno, vamos a hablar con Alejandro Camelo Schwartz, que es un otorrino, que es fantástico y es el primero que hizo apnea aquí en México. Y en mi pueblo, que es San Pedro Garza García, es el número 1. Entonces no hay otro. Quédate porque este es mi podcast. El doctor Alejandro Camelo Schwartz, desde 1991, se ha especializado en el estudio y tratamiento de trastornos respiratorios del sueño, incluyendo el ronquido y la apnea obstructiva. Su dedicación lo ha llevado a ser ponente y profesor en múltiples congresos nacionales e internacionales, consolidándose como un referente en este ámbito de la medicina. Es miembro activo de destacadas organizaciones médicas. Ha presidido el Colegio de Especialistas en Cirugía de Oídos, Nariz y Garganta de Monterrey y pertenece a la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología de México. Con una trayectoria de más de 3 décadas, el doctor Camelo Schwartz combina su experiencia clínica con su compromiso académico, contribuyendo al avance del tratamiento de los trastornos respiratorios del sueño. Pues como les decía, tengo aquí a nada más y nada menos que Alejandro Camelo Schwartz y súper agradecida, Ale, Gracias por la de que te invitación. des el tiempo de estar acá y hace poco te fui a ver, estoy haciendo este podcast casi, porque le echo muchas ganas, pero gracias a él, porque estaba afónica casi, tenía un montón de cositas y lo acabo de ver, pero bueno, el caso es que es un doctor que quiero mucho, que ya les había dicho, y vamos a hablar de algunas inquietudes que tengo y que tuve a lo largo de ser mamá de chiquitos y luego ya no tan chiquitos, pero también de la apnea desde el punto de vista de un otorrino. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Bueno, primero, antes de empezar, yo quiero saber por qué de tantas especialidades se te ocurrió ser otorrinolaringólogo. Lo mismo me preguntó mi mamá cuando decidí ser otorrino. Ella tenía la expectativa de que fuera cardiólogo, neurocirujano, y como que sintió que era una especialidad secundaria. Ya. Pero la realidad es que conforme vas estudiando en la carrera de medicina, casi todos nos vamos enamorando de algunas áreas y conforme vemos y conocemos más del funcionamiento del organismo, pues finalmente tenemos que tomar una decisión. Me gustó mucho la otorrinolaringología porque era una especialidad que estaba bien definida. Hay muchas especialidades que están imbricadas y que a veces hasta compiten una especialidad con la otra, y no me refiero a una competencia profesional, sino que están en terreno de nadie. De hecho, eso pasa con la apnea obstructiva del sueño. Pero en la otorrinolaringología el oído está muy definido, la laringe, las cuerdas vocales, la voz, están muy definidas y son áreas exclusivas del otorrinolaringólogo. Los problemas del vértigo y los problemas de senos paranasales, nadie los puede tocar más que el otorrino, entonces me gustó que tenía cierto grado de exclusividad. Okay. Y no me arrepiento de haberla escogido, la disfruto todavía mucho. ¿Qué más disfruta, Alejandro? Me gusta la consulta, es un reto todo el tiempo estar enfrente de una persona que viene a presentarte un problema, y disfruto mucho tratar de resolvérselo de la mejor manera posible, de la manera más simple, más rápida, menos costosa, menos dolorosa. Y bueno, eso ha sido la primicia que aprendí, que he aplicado toda mi vida. ¿A quién admiras? A mi maestro. ¿Quién es tu maestro? El doctor Pelayo Vilar Puig. Un ¿español? Catalán. Catalán. Puig. Un gran maestro que luché mucho para poder ser aceptado en su residencia en la Ciudad de México, y tuve la suerte de ser aceptado, y todavía vive. Mira. Tiene 84 años y es un personaje en mi especialidad. Ha sido presidente de la Academia Nacional de Medicina y sigue siendo un gran personaje hasta la fecha. Alejandro, yo sé que parte de tus pasiones es estar pendiente con la sociedad también, ayudar y estar poniendo tu granito de arena. ¿Qué haces al respecto? Porque ese es un tema que después vamos a tratar, pero quiero que me cuentes un poquito. Esto, pues, no te la esperaba. No me la esperaba, pero sí es algo que ocurrió en mí hace quizás unos
15 años, como en 2010, 2011, cuando la situación de seguridad en Monterrey era terrible, que no podíamos salir ni a la banqueta y era una situación catastrófica. Y me tocó escuchar un discurso del presidente Felipe Calderón. Y él hablaba de que el control de la delincuencia estaba en manos de una ridícula minoría. Y después de que escuché ese discurso, yo iba a dar unas pláticas a un congreso y ahí en el aeropuerto escribí en 10 minutos una carta que en aquel entonces no había redes sociales. Y la mandé a la página de la presidencia, me dio mi número de folio, me pedía mi nombre, mi edad, mi dirección y puse todo eso ahí. Y terminando eso se la compartí a mis hermanos y yo creo que les pareció interesante y la compartieron y después se hizo viral y se compartió en otros países. Y al principio me dio un poco de sorpresa, después me dio un poco de temor y luego debo decirte que de alguna manera empezó a elevar el ego, que me lo bajaron muy rápido. Aguántame un segundo. Podríamos buscar la carta de Alejandro Camelo Schwartz, a ver si la pueden subir nomás para que la gente luego la vea, porque para que se haga más viral, porque sí, es algo que a todo mundo dijimos, ¿sí será Alejandro el que está escribiendo? Cuenta. Y luego, perdona por la No, al contrario. Y entonces, en ese momento en donde yo recibía todo el tiempo llamadas de otras partes de la República, llegó una que me cambió la vida. Alguien me llamó de Chihuahua y me dice, ¿usted es el doctor fulano de tal? Sí, soy yo. ¿Usted escribió esa carta? Sí, yo la escribí. Me dice, ¿y por qué en vez de estar escribiendo cosas, no te pones a hacer algo? Y bueno, desde entonces estoy tratando de hacer algo. Entendí en ese momento que cuesta mucho trabajo quitarse la etiqueta. Yo soy doctor, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy maestro, pero todos podemos hacer otra cosa. Y de alguna manera, todos, sobre todo los que hemos tenido el privilegio de tener acceso a una carrera y le debemos a la sociedad, pues tenemos una deuda con la sociedad. Claro. Y tenemos que pagar esa deuda con la sociedad, especialmente en tiempos tan difíciles como los que vivimos, ¿no? Así es que desde entonces he estado haciendo cosas. Necesito un otorrino. Te voy a recomendar a mi doctor, se llama Alejandro. He estado haciendo cosas primero en solitario con un socio y buen amigo Luis Patrón, y hicimos por muchos años muchas cosas, y desde entonces en una organización o en otra he tratado de hacer algo por la sociedad. Ahí tenemos la carta, por si alguien la quiere buscar. No estoy tan seguro que sea la real o la correcta, porque después ahí le metieron mano, pero seguramente sí lo es. Bueno, pues ustedes búsquenla, la real de Alejandro. Y a ver, ¿y qué es lo que hace, o qué es lo que hace Alejandro cuando esta persona de Chihuahua te habla? Pues, tú cuéntame. Ahorita hablamos de lo demás, porque íbamos a hablar de medicina, pero bueno. También. Al principio pensé que, y esto es una parte importante de la historia, pensé que nadie estaba haciendo nada. Y le comenté a uno de mis paciente amigos, Luis Patrón, que qué podíamos hacer, y entonces yo traía un montón de ideas dispersas en la cabeza, y yo pensaba en aquel entonces, y sigo pensando ahora, que primero, que lo que queramos hacer no es para obtener resultados inmediatos en un año, en un sexenio, ni siquiera en una generación. Todos los proyectos de gran envergadura para mejorar una sociedad tienen que iniciar por los cimientos, y yo pensé que los cimientos, y lo sigo pensando, de una mejor sociedad es fomentar la cultura de la legalidad. Digamos que todos somos expertos críticos, editorialistas extraordinarios que analizan los problemas de lo que se hace mal y de lo que se debería hacer bien, y muy pocos estamos dispuestos a cambiar, aunque sea un poco, nuestro estilo de vida. Te pongo un ejemplo. Hemos hecho, en lo que hacemos actualmente, campañas de bien al volante, y Bien al volante. Uh-huh. No logramos que la gente del nivel más alto socioeconómico cultural
no respete las líneas del peatón, Ujú. ni tampoco que no conduzca con aliento alcohólico. Pensamos que ¿Por sí qué? lo harán. No pasa nada, o sea, pero todos los que no lo hacen o no lo hacemos, inmediatamente cruzando la frontera, lo hacemos. En fin, hemos trabajado en la cultura de la legalidad. En aquel entonces, hace 15 años o más, yo hablaba con Luis y le decía que teníamos que mandar mensajes de la cultura de la legalidad. Y le pedía 4 o 6, o le pedimos Luis y yo a 4 o 6 maestros de la Universidad de Nuevo León, del Tecnológico de la UDEM, que nos hicieran mensajes cortos invitando a que la gente respetara las leyes y los reglamentos, porque los reglamentos es el preámbulo de la ley. Y tuvimos algunos mensajes y con mucha pena, por primera vez acudí con algunos empresarios, pero a fin de cuentas yo no les iba a pedir algo para mí. La petición que les hicimos es que en los empaques de sus productos, cuando acabaran sus inventarios, pusieran un mensaje de los que teníamos que iba a tener un costo de 0. Y increíblemente todos los empresarios que visité accedieron a hacerlo. Y publicamos miles de millones de mensajes en todo tipo de productos invitando a que se respetara la ley y el orden. Y fuimos creciendo él y yo, y con el trabajo del consultorio y el trabajo de Luis en su oficina, era tiempos extras, domingos, sábados, y trabajamos mucho en eso. Y fuimos creciendo los mensajes tanto que después surgió una organización que se llama Hagámoslo Bien, de la cual soy presidente ahora, que nos invitó a Luis y a mí que nos sumáramos como consejeros, ya una organización más formal. Nosotros ya estábamos topados, ya no podíamos hacer más, y nos sumamos, desaparecimos lo que era en aquel entonces Conciencia Ciudadana por México, y ahora estoy yo como presidente del consejo de Hagámoslo Bien, además de otros consejos en los que he participado, todos enfocados a tratar de tener una mejor sociedad, más justa, más participativa. Y ahora estamos en Hagámoslo Bien, como te digo, trabajando en cultura de legalidad. ¿Por qué bien al volante? Pues lo analizamos mucho y tenía un área de oportunidad para nuestros objetivos. Si estamos tratando de luchar o tratar de permear en la sociedad con la cultura de la legalidad, quizás la ilegalidad más frecuente con la que convivimos son las faltas de reglamento de tránsito. Número 1. Y esto está probado. Si tú logras hacer que un individuo cambie su estilo de conducir un automóvil, vas a mover un chip en su pensamiento y en su actitud, y posiblemente va a ser más fácil que lo convenzas de ser algo más en cuanto a cultura de la legalidad. Primera área de oportunidad. Estamos permeando a respetar la ley de tránsito. Sí, sí, sí. Segunda área de oportunidad, Monterrey, primer lugar nacional por 15 años en incidentes viales y muertes en consecuencia. Wow. Como médico, ¿cómo no me iba a interesar esa área de oportunidad? Claro. Si en realidad el problema de la falta de cultura vial es un problema de salud pública. Y esa es una de las vertientes de Hagámoslo Bien. Bien al volante. Pero tenemos otro de los pilares que se llama Bien en tu empresa, y en donde se va y se da asesorías a las empresas, especialmente para tratar de hablar de la cultura de la legalidad. Fue tan exitoso esta vertiente de Hagámoslo Bien, que ya no la empecé yo, ya tiene un buen tiempo, que USAID, que desafortunadamente nos lo acaban de desaparecer, nos calificó y nos valoró como un proyecto con resultados, y nos fondeó hasta hace muy poco. Y bueno, también estamos trabajando Bien en tu escuela, y también tenemos un programa que se llama Bien en tu escuela, en donde se visita las escuelas y se trata de hablar lo más posible de cultura de legalidad. Algunas escuelas acogen muy bien el programa, otras a la comisión ni siquiera le hacen caso, pero todos los que están ahí son gente con una gran pasión por lo que hace. Yo hace un rato te dije que cuando yo empecé pensé que nadie estaba haciendo nada.
Pero una vez que entras a este submundo, te das cuenta de la cantidad de gente que está haciendo cosas. Y una vez que los conoces, no te puedes salir. No. Porque Hay dices, que ¿cómo hacer me sinergia. salgo yo? ¿Cómo los dejo a ellos? Y ahí estamos. ¿Qué es para todas las personas que no saben qué onda con esto y poder, pues a lo mejor captar más atención y sembrar el tema, la cultura de la legalidad? ¿Cómo lo podemos explicar? Los políticos le llaman un Estado de Derecho. La cultura de la legalidad es que desde muy jóvenes los padres jóvenes empiecen a enseñar lo que en muchos casos se ha dejado de enseñar tristemente, el orden y el respeto. Y lo dije hace un momento, el orden es el preámbulo de las leyes. Uh-huh. Y cuando un padre de familia va y grita en una escuela o en un colegio porque le pusieron un correctivo a su hijo y le da la razón al hijo y no al maestro, eso va en contra exactamente de lo que queremos. Por supuesto, habrá casos en los que esa es la inversa, pero la lógica indica que el maestro tendrá la razón hasta que no se demuestre lo contrario. Claro. Y eso es una de las muchas más. El orden de la casa, el tender tu cama. Hay un pensamiento hermoso como tender tu cama, que hay un discurso que no recuerdo el nombre de un general del ejército de los Estados Unidos, uh-huh, que habla de la importancia de tender la cama en la mañana. Empezaron el día con una acción que te pone orden, que te pone con la sensación de que hiciste algo bien y que te motiva a hacer una siguiente cosa. Yeah. Quizás yo lo aprendí muy intensamente en mi casa con una madre alemana francesa, uh-huh, en donde la disciplina en una familia de 9 hermanos era obligada. Yeah. Pero, insisto, nadie tenemos derecho a exigir cuando nosotros no cumplimos la parte que nos corresponde como ciudadanos. Claro. Y reclamamos mucho a los servidores públicos que no están cumpliendo con su obligación, pero nosotros los ciudadanos estamos haciendo la parte que nos corresponde. Claro. No, muchas veces no, estás esperando a ver qué hacen y pides que cambien los demás y cómo van a cambiar si no cambias tú, ¿no? Ahí es el verdadero cambio, siento yo, ¿no? Definitivamente, cuesta mucho trabajo, pero no somos los únicos en Hagámoslo Bien que lo estamos haciendo. Hay muchas vertientes y lo he dicho alguna vez en alguna otra entrevista, cuando los caminos de todas esas asociaciones civiles empiecen a progresar y los caminos de unos y otros se crucen, entonces todo esto va a empezar a tener sentido. Es muy fácil entrar a este tipo de organizaciones civiles y desanimarte por lo poco que se avanza, pero estoy seguro que esa es la ruta. Es la ruta en donde debemos de trabajar, donde hemos trabajado 15 años, donde hay muchísima gente trabajando y donde seguiremos hasta lograr nuestros objetivos. Eso espero, sí. Ahora, ¿qué podemos hacer desde nuestra trinchera como para apoyar Hagámoslo Bien o diferentes iniciativas? ¿O qué recomiendas que las personas que nos ven en este momento, que comulguen con lo que estamos platicando, lo que estás exponiendo, podamos hacer? Sí, pues me gustaría que siguieran las plataformas de Hagámoslo Bien en Instagram, Twitter, la página de Hagámoslo Bien, para que sepan qué es lo que hacemos y qué intentamos hacer. Pronto vamos a tener un podcast, como lo dije en algún momento cuando me tocó tomar la protesta, en donde en un ambiente o en una lectura propia para niños y niñas, uh-huh, se dicen cosas muy claras para que lo escuchen los niños y lo entiendan los adultos. Claro. Y esperamos que ese podcast pueda llegar en la comisión de Bien en tu Escuela, pueda llegar a mucho más personas que visitar de escuela en escuela. Sería fantástico. Y creo que va a ser una herramienta para las madres jóvenes que no saben por dónde empezar, que puedan oír un podcast de 2 minutos y que después lo puedan comentar con sus hijos. Más o menos el primer podcast que tenemos contemplado es enseñarle a los niños que lo que ven en la calle, el transporte público, si lo ven bien o lo ven mal,
las avenidas, las calles, los hospitales, todo eso se pagó con el dinero de los impuestos que paga su papá y su mamá con el trabajo que realizan. Hemos perdido el sentido de pertenencia. Sentimos a veces, y nos lo repiten a veces hasta con un poco o con muy poca vergüenza, donamos o hicimos un puente o hicimos un hospital, pues o te dan una cantidad cada mes porque tienes tantos años o porque no trabajas, no te lo están dando ellos, sino te lo están dando el impuesto que pagó tu papá y tu mamá. Exacto. Y nosotros perdemos el sentido de pertenencia que los jóvenes y los niños deben de recuperar. Si tengo un mal hospital es porque se está haciendo mal uso del dinero que mi papá y mi mamá pagan de impuestos. Uno de cada 3 pesos que gana se paga de impuestos. Qué fuerte se escucha eso, ¿eh? Pero así es. Es cierto. Así es, uno de cada 3 pesos. Esa es la realidad que todos vivimos. Y hay que exigir, y hay que ver todo, y si que hay un sea mal transporte público, ¿no? que lo vean los niños. O sea, que lo escuche un niño, que su mamá toma un camión, que lo deja en la escuela, y la mamá está a trabajar en un camión y llega 2 horas después de tránsito en un transporte público, que debería ser bueno, y es malo porque el dinero de los impuestos, que es de todos, pues no se aplica de la manera adecuada. Exacto, sí, estoy de acuerdo. Me gusta todo esto que has hecho y quisiera, pues no sé, invitar a toda la gente que nos escucha a ver un poquito más de Hagámoslo Bien. No era la intención de hablar de esto. Bueno, en un principio platicamos de esto, pero dije, no, yo quiero hablar de doctor, pero la verdad es tan importante todo lo que ha logrado que creo que es indispensable tocar el tema y que me encantaría después hacerlo más grande. Una pregunta que tengo que hacer sobre eso es, ¿el podcast lo van a hacer los adultos con los niños o los niños con los adultos o uno u otro o cuál? No, va a ser una maestra una maestra que buscaremos la correcta redacción para decir lo que queremos, para transmitir la importancia de cuidar lo que está en tu entorno y tu escuela, porque es una escuela que se pagó con el dinero de tu papá y de tu mamá y que es tuya, que es de todos y que es tan dueño el que está al lado de tu banco como tú mismo. Y todo eso es lo que queremos retransmitir. No hay clases de civismo, no hay clases de orden, y lo peor de todo es que en muchas casas tampoco se habla de eso. Claro. Pues como creativa y productora te recomendaría que tomaras en cuenta poderlo hacer con niños también y que vean desde su punto de vista lo que pasa, obviamente instruyéndolos y todo, para que se pueda hacer un poquito más viral entre los chavos o chiquitos, todo esto, porque todos traen un teléfono. Sí. Afortunadamente o lamentablemente traen un teléfono, y si está bien hecho con los lineamientos de seguridad para los chiquitos, pues a lo mejor podría tener también un buen impacto. Sí, es buena idea, lo tomo muy en cuenta. De lo que han hecho, de lo que sabías que esto, pues sí, o sea, no rayes en la pared. Nos van a subir la colegiatura y en lugar de que paguen esto, pues entonces no te van a llevar a comprar helado o no te vas a ir a esquiar, dependiendo cuál sea el nivel socioeconómico de la criatura, ¿no? Sí. Entonces, hay que incluirlos y es muy buena idea, la tomo en cuenta. Pues no sé, bueno, yo pues, ahorita estoy alucinando esto y de lo que estás diciendo y por eso me gustó. Pero bueno, ahora sí a lo que tenía que yo preguntar también, vamos a hacer así como recapitular sobre tu especialidad también y quisiera saber cuáles son las enfermedades más comunes y que menos tal vez atiende la humanidad o la sociedad en cuestión o sea, relacionado al otorrino, vaya, que a lo mejor decimos, o lo tengo que ver yo, o lo tiene que ver eso, y de pronto la señora o la familia, por falta de información, no lo hace o lo deja pasar y se vuelve una consecuencia importante de salud. Sin duda alguna, la apnea del sueño. Y yo quizás te voy a dar un punto de vista distinto. No, me encanta porque qué bueno que lo tocas y te voy a interrumpir tantito. La apnea del sueño es algo súper importante que lo vamos a tratar con Alejandro entonces, de parte del punto de vista y experiencia de un otorrino que fue el primero aquí en mi pueblo que hace todo esto, que revolucionó y que se me hace súper importante que lo digas porque va desde los chiquitos hasta una persona es un problema de edad avanzada, ¿no? Sí, es un tema importantísimo
Y nomás quiero darle crédito al doctor Manuel Díaz Alanís, Ok, maestro también de neumología, ok, que quizás realmente sí fue el primero en el país. ok. Y, y ya después entré yo en una conversación que tuvimos juntos. Yo entré de una manera relativamente extraña, porque en un congreso de otorrinolaringología, mientras nosotros los otorrinos hablábamos de ronquido, por quitar el ronquido, no hablábamos de una enfermedad integral y sistémica como es la apnea obstructiva del sueño. Y en ese congreso hablaba un doctor muy prestigiado en Nueva York, el doctor Crespi, que había un láser que quitaba el ronquido y que era una maravilla. Y yo, confiado en que era un profesor de gran prestigio, compramos un láser, un socio y yo, y resulta que el láser lo único que hacía era hacer un Cortar. procedimiento en el consultorio que no servía para nada Ok. y generaba mucho dolor y lo desacreditamos de inmediato, lo vendimos de inmediato. Vimos que eso no funcionaba, pero empecé a estudiar más en el tema de la apnea obstructiva del Ujú. sueño y me invitan a una reunión multidisciplinaria en la Ciudad de México internacional de apnea obstructiva del sueño. Y resulta que yo ya estaba bien adentrado en el tema, había leído bastante y vi que en esa reunión había psicólogos, psiquiatras, neumólogos, dentistas, cirujanos maxilofaciales, pero no había un solo torrino. ¿Cómo? Y la apnea obstructiva Pues del es, sueño, o sea, es lo más sí, es relacionado. la vía aérea Punto. superior. La apnea Exacto. obstructiva del sueño se genera por colapso de las paredes de la faringe. Del otorrino para adelante, Sí, pero primero el otorrino tenía que haber sido, ¿no? y eso es lo Sí. que me refería, que es un área donde están overlap muchas especialidades sobrepuestas Ok. y termina siendo tierra de nadie. Y entrando en esa reunión multidisciplinaria, empecé todavía a adentrarme más y yo fui parte de la curva del aprendizaje, una curva del aprendizaje muy dolorosa, porque uno como médico tiene que leer lo que se hace en otras partes del mundo y lo que se publica en otras partes del mundo, y en base a eso, si está bien documentado y bien sustentado científicamente, ponerlo en práctica. Yo hice una cantidad de cirugías de apnea obstructiva del sueño, me refiero a pacientes adultos, no Ujú, niños, los niños ujú, son aparte, es ujú. un ente distinto en la apnea obstructiva del sueño. Hice avance de genio glosos, hice resecciones parciales de lengua, fijaciones de ioides a tiroides, con la convicción y el sustento científico de que estaba publicado y que todo indicaba que funcionaba. Ujú. Pero muy pronto me di cuenta que no funcionaba nada de eso, Wow. salvo muy contadas excepciones. Hay muy poquitos pacientes adultos que son tratables quirúrgicamente tratando lo que llamamos la luz de la vía aérea superior, Ok, es decir, lengua, garganta, paladar. Son muy poquitos, sí hay, ok. pero son muy Son pocos. pocos. Y lo que hacen los maxilofaciales de avanzar Maxi. la estructura O sea, ósea, entonces eso tiene muy, muy buen resultado. No es para todos y a mí me llama mucho la atención que todavía en muchas partes del mundo sigan hablando de procedimientos quirúrgicos en la luz faringea con criterios de selección muy pobres. Y, y es una curva de aprendizaje que ya debe haber terminado. Los criterios de selección tienen que ser rígidos, tienen que estar bien sustentados, tienes que escoger bien al paciente que vas a operar y desde mi punto de vista, podrá haber criterios distintos, son muy pocos los que califican para una vía, para hacer una cirugía de vía aérea superior. ok. Tiene que tener cierto índice de masa corporal, cierta edad, ciertas dimensiones del cuello, hacer un buen estudio de la vía aérea superior y muy pocos califican. Wow. Wow, wow. Ahora, ¿cuál es la diferencia de una cirugía y un tratamiento para un chiquito, para un niño de apnea? Ahí empieza la historia y en un capítulo de algún libro que me invitaron a escribir, yo comentaba, y eso lo escribí hace como 10 años, que teníamos que adelantarnos a la apnea obstructiva del sueño, tratando de, aunque no ocurre en todos los casos, porque algunos no pasan en la etapa de la niñez por la apnea obstructiva del sueño, pero muchos sí. Ujú. Y tenemos que adelantarnos y diagnosticarlos en etapa temprana. La mayoría de los niños que tienen apnea obstructiva del sueño es por crecimiento adenomigdalino.
esto tiene que ser dicho y tiene que ser escuchado con mucha cautela. No todos los niños que tienen un ronquido, pues tienen apnea obstructiva del sueño y tienen que operarse de amígdalas. Okay. Hay criterios también ya muy bien protocolizados de qué niños se deben de operar. Si uno ve a un niño que ronca, pero tiene el paladar óseo en buena posición, no tiene facies adenoidea, no tiene una obstrucción crítica, vemos el video que nos enseña la mamá del niño dormido, lo citamos cada año y vemos ¿En la evolución? si empieza a haber criterios que lo justifiquen, entonces hay indicación quirúrgica. Si el niño tiene hiperactividad, tiene enuresis, si moja la cama en la noche y es roncador, es un criterio muy importante. Un niño que no tiene control de esfínteres en la noche es un criterio que está teniendo un estrés respiratorio muy importante. Esos casos sí tienen que operarse. Wow. De hecho, ahora, en lo personal, y mucha gente lo está haciendo también, hacemos una técnica para quitar adenoides y amígdalas con un margen de seguridad mayor, que pueden usarse distintos tipos de equipos, pero para que te des una idea, la amígdala es una estructura que está en la garganta y que si abres la boca del paciente ves la mitad de la amígdala y la otra mitad está inserta en la pared muscular de un lado y de otro. Ok. Esa inserción tiene una cápsula amigdalina y la técnica convencional que yo aprendí, hice por muchos años, era buscar la cápsula amigdalina y quitar la cápsula amigdalina entera con toda la amígdala y dejar un nicho en donde estaba la amígdala de un plano muscular, hacer lo que llamamos hemostasia, quitar los puntos de sangrado y esperar que eso sane. El terror de los que operamos amígdalas y todos los que somos otorrinos lo hemos vivido alguna vez son los sangrados posamigdalectomía. Y eso en distintas estadísticas del mundo ocurre en uno de cada 5,000, 3,000 niños operados y varía dependiendo de las estadísticas, pero esa posibilidad está latente dentro de los primeros 7 días de la cirugía. Y hay que estar muy atentos siempre. Ahora la técnica que hacemos, le llamamos amigdalectomía intracapsular, en donde quitamos la amígdala ya no desde la cápsula, de hecho dejamos la cápsula que nos cubre el plano muscular y eso nos aumenta muchísimo el margen de seguridad para el procedimiento. Okay. Y da el mismo resultado, permeabiliza la vía aérea y los niños Ya mejoran. le abre y entonces... Y da el mismo resultado que si hubieras quitado la cápsula con un mayor margen de seguridad. Ok. Ahora, ¿cómo podemos cómo podemos saber o cuáles son las características, aparte de que si el niño ronca o se hace pipí en la cama, saber que los niños tienen problemas de apnea y cuáles son los problemas después si no se atiende? Sí, lo primero que quisiera comentarte es que tenemos que ser muy responsables y cuidadosos y no operar de más y no operar de menos. Porque hay veces está la actitud conservadora que tiene sentido, en donde sabemos que hay una curva de crecimiento del tejido linfoide en campana. Los niños, todos, unos más, otros menos, nacen con las amígdalas y las adenoides muy pequeñas. Y en todos empieza a crecer alrededor de los 2 años y empiezan a disminuir entre los 7 y 8 años. En esa curva de crecimiento en campana es donde los niños se obstruyen y generan la apnea obstructiva del sueño de la infancia. Okay. Cuando uno se pasa de conservador, pudiera pensar, bueno, pues si sé que a los 7 años el niño va a dejar de roncar porque se van a hacer pequeñas las anginas y las adenoides, pues vamos a esperar. No, porque es como la alimentación. Si tú tienes a un niño que tiene malnutrido y dices voy a esperar a darle nutrición a los 6 o 7 años, ese niño no va a llegar a ser lo que podría haber sido si hubiera tenido una nutrición desde el primero y segundo año de vida. Claro, desde lo que nació, mismo ocurre con los niños con apnea. Sí, va a empezar a respirar mejor y a dejar de roncar y a no tener apneas a los 7 o a los 8 años, pero ese niño ya no va a llegar a ser lo que pudo haber sido. Ese niño va a tener que tener otros procedimientos, un expansor, muy probablemente los braces, los frenos, las cirugías ortognáticas que son muy grandes y se pudo haber evitado haciendo un diagnóstico temprano y tomar un criterio adecuado. Tampoco aplica el otro extremo. Ronca, vamos a operarlo porque ronca. No aplica así. Los pediatras y los otorrinos
La gran mayoría tienen un criterio lo suficientemente bien sustentado para orientar al papá y a la mamá de cuándo y cómo hacerlo. Así es que hay una franja muy clara y muy específica de qué niño se debe operar y qué niño no se debe operar. ¿Todos los otorrinos podrían hacer una cirugía de apnea? ¿O estas Sí, cirugías? porque en Todos. los niños la cirugía de apnea es una simple adenomigdalectomía. Ok, No requiere más, salvo muy contadas excepciones. ya. Hay algunos niños que tienen algunos síndromes congénitos, que aunque, o los niños con síndrome de Down, que también es un síndrome congénito, ellos tienen macrolosia y tienen otras cosas que alteran o que modifican la vía aérea y los hacen más proclives a tener un colapso de la vía aérea superior. Okay. Ahí sí es otro asunto, es distinto. Y en el caso de los adultos, ¿cómo se maneja el apnea? Es, es una buena pregunta, pero hay que tener un pensamiento global. Muchos dicen que para quien tiene un martillo todos los problemas es un clavo, porque es la forma en que ellos resuelven Sí. el problema. Pero la apnea obstructiva del sueño, por ejemplo, si llega un paciente de 120 kilos y tiene apnea severa, pues yo le pongo un CPAP unas semanas. Dicen que puede ser muy pragmático y si no, tiene que estar 3 meses. Se lo pongo una semana y se lo mando al Cuéntame qué es un bariatra. CPAP para todas las personas que no saben lo que Un es. CPAP es un artificio muy simple. Es un compresor de aire un poco sofisticado porque tiene un algoritmo. Es un compresor de aire que se pone en el buró del paciente. Una Y maquinita ahí. como el que infla una llanta. Ujú. Y tiene una manguera. El paciente se pone una mascarilla que habitualmente va en la nariz y eso inyecta una presión positiva de aire a través de la nariz. Al inyectar una presión positiva de aire, la faringe que está colapsando intermitentemente en un paciente con apnea, ese aire hace que se dilate y desde la primera noche el paciente respira con absoluta libertad, Okay. sin ningún esfuerzo. Y en la gran mayoría de los casos el paciente tiene un buen apego al CPAP. Incluso tengo pacientes de 14, 15 años, 13 años durmiendo con su CPAP y les va muy bien. ¿Y es para toda la vida? Esa es la pregunta de rutina de los pacientes y la respuesta es sí, en este momento. Y la respuesta que complementa a esa pregunta es la mayoría de los pacientes se la ponen por gusto y no por obligación. Okay. Alguna vez decían, es que no es muy sexy dormir con alguien con un CPAP. Sí. Es mucho menos sexy tener a alguien que está roncando como un camión en la misma cama. Y se vuelve absolutamente sexy quien lo puede tolerar. Sí, creo que sí. Está fuerte, pero sí. Entonces, ¿y los niños podrían usar el CPAP? Sí. O sea, ¿se les indica también? No es fácil, pero sí. Y déjame decirte que muchas veces piensan que el CPAP es para que le entre aire y oxígeno y le llegue oxígeno al cerebro. No. Es para abrirla. Sí, pero el problema de la apnea no es nada más que no te llegue oxígeno. El problema de la apnea es que el individuo está sufriendo un estrés respiratorio. Cuando el organismo se estresa por cualquier razón, si te sale un perro ladrando en un callejón oscuro, es un estrés. O si sientes o escuchas Desde armas un de fuego frenón en el afuera, coche, sí. es un estrés. Desde un frenón en el coche te puedes Y estresar. el organismo reacciona idéntico cuando el estrés por una causa o por otra. Ya. Y haz de cuenta que en la noche, todo el tiempo, el individuo está con un estrés, es como si estuviera asustado. ¿Qué pasa cuando alguien, o para qué se estresa el organismo? Para prepararlo para atacar o para huir. Es un instinto primario. Sí. Pero ese estrés es una respuesta fisiológica extraordinariamente compleja. Se libera una cantidad de hormonas para poner al paciente en estado de alerta máximo y eso significa mayor presión arterial, mayor frecuencia cardíaca, una vasoconstricción para que llegue mayor sangre al cerebro y además se liberan sustancias colaterales como el cortisol, leptina, renina, que aumenta las veces que tienes que ir a orinar porque se filtra más orina por el estrés respiratorio. Y entonces lo que hace el CPAP no es nada más meterte aire, es quitarte el estrés respiratorio. Y da dos beneficios fundamentales para cualquier individuo. Calidad de vida de inmediato y expectativa de vida. Claro. No ponerte un CPAP o no tratarte la apnea es como decir, bueno, es que tienes la presión alta, pero yo no me siento mal.
tómate esta pastilla. Es que no me siento mal, no la voy a tomar. Te va a pasar una factura que tu vida va a ser más corta, y lo mismo aplica para la diabetes y lo mismo aplica para la apnea obstructiva del sueño. No es un solo tratamiento, no es un solo clavo y un solo martillo. A veces tenemos pacientes que a la hora que les hacemos el monitoreo del sueño vemos que nada más se obstruyen cuando están boca arriba. Y hay algunas mañas y algunos artificios para hacer que manejar la postura del paciente en la noche, y con ese simple remedio, sobre todo en un paciente que no pudo tolerar un CPAP, le podemos dar una gran ayuda. ¿Qué pasa o qué puede pasar para las personas que tienen apnea, que no se tratan? ¿Qué es lo peor que podría pasar o de las cosas peores que les puede pasar? Independientemente de que, bueno, ya sabemos que pues, no pueden dormir bien, ¿no? Tal, pero... Muchas veces se preguntan y se preocupan. Entonces, ¿me puedo quedar ahogado? ¿Me puedo morir en la cama? No. ¿No? Nadie se va a asfixiar por apnea. No. Todos dicen, se murió en la mañana de un infarto o a media mañana. Pero no se murió de un infarto, ¿por qué? Porque si no es diabético, tenía apnea. Si no es, pues porque tenía apnea. Porque no tenía suficiente oxígeno su cuerpo. No, porque estuvo tanto tiempo sometido a un estrés respiratorio. O sea, sin respirar. Sí, y las coronarias van sufriendo las consecuencias y terminan o con un infarto cardíaco o un infarto cerebral. Son 10 veces más. No me crean eso, no es científico, para dar un ejemplo, no tengo el dato ahorita, pero es infinitamente más frecuente un infarto de corazón y un infarto cerebral en pacientes con apnea que sin apnea. Claro. Entonces, es tremendo, ¿no? Es acumulativo. Sí, claro. O sea, no respiras hoy, no respiras mañana, hasta que de pronto tu corazoncito ya, bye, dejó de funcionar. Tal cual. ¿Tiene que ver la apnea del sueño con personas que no roncan? Sí, hay algunas personas que no roncan y pueden tener apnea, no es lo habitual. Pero, porque que tienen, no sé cómo se llama cuando tienen esto, retrognatia. Retrognatia, sí. Retrognatia, cuando lo tienen para atrás, pero que normalmente, que no roncan aparentemente, o no saben que roncan, pero les baja la frecuencia cardíaca. Es un asunto muy interesante ahí. La faringe es un tubo que está abierto porque hay músculos que se encargan de mantenerlo abierto. Ese tubo está sometido a presión negativa y esos músculos tienen la finalidad de mantenerlo abierto. Y la apnea obstructiva del sueño tiene etapas. Hay una variable que se llama síndrome de resistencia de vías aéreas superiores. Eso lo vemos con más frecuencia en jóvenes. En ellos ese tubo, a diferencia de los adultos que el tubo colapsa, en ellos no colapsa por completo. Se reduce el calibre y a veces los estudian y dicen, no, pues este muchacho dicen que no duerme bien y que hace ruidos al respirar, pero no se pueden documentar apneas porque no tiene apneas, pero tiene resistencias a la respiración. Y los pacientes que tienen resistencia a la respiración tienen síntomas distintos a los que tienen apnea. Habitualmente la resistencia es de los jóvenes porque tienen paredes que todavía funcionan a medias y no llegan a colapsar, y tienen síntomas extraños y diferentes a los adultos. Por ejemplo, los adultos que tienen colapso y que tienen un estrés respiratorio tienen un predominio del sistema parasimpático, y los jóvenes tienen un predominio del sistema parasimpático los jóvenes y simpático los adultos, y los síntomas varían de uno y otro. Digamos que es el sistema nervioso autonómico, que debe ser como un piloto automático que regula las funciones del organismo. Y los jóvenes tienen tendencia a sueños vívidos muy intensos, tienen terrores nocturnos, tienen un déficit de atención marcado, tienen más que todo tendencia a una frecuencia un poco más baja que los adultos, contrario porque es el parasimpático el que predomina. Pero hay diferencias muy interesantes. ¿Sabes qué? Yo te pregunto esto porque la vez pasada estaba viendo una persona que conozco que no es que lo tenga tan atrás, pero digamos que no lo tiene, estético, podríamos decirlo, ni tampoco prognatismo. Una, es atleta y tiene un marcapasos. Y entonces digo, a ver, aquí, bueno, yo no soy doctor, pero me encanta investigar y preguntar y ahí ando, por eso te pregunto. Si estos factores que estoy viendo aquí, pues eres atleta, eres triatlón, Ironman,
tienes esta parte de la mandíbula Corta. para atrás o corta, pero no tan atrás, pero tampoco está adelante, está corta, vaya, eso, y tienes marcapasos, pues a lo mejor tenía apnea o tiene apnea. No, es que tiene que tener un estudio de sueño. Si Para tiene, poder es determinar, que las porque a lo mejor arritmias, el marcapasos fue extra. las arritmias es uno de los síntomas más frecuentes de apnea. Si tiene retrognatia y no tiene ningún otro factor de riesgo, pues ¿qué cuesta hacer un estudio del sueño? Y hablando de costos, hay un problema peor en nuestro país. No hay seguro. No es seguro que lo pague. Y las compañías Eso de me seguros, choca. las compañías de seguros no entienden que ese paciente les va a costar más. Con Todo, infartos, con todo. diabetes, Sí, con hipertensión, y van a pagar sí. más dinero. Y eso es para las compañías de seguro, pero también para el seguro pues, del pueblo, vaya. O sea, te cuesta más. No, sí, claro. No. Tiene un costo mucho mayor. Y también en los servicios de salud pública. De salud pública, esa es la palabra. No digo que no se atienda, pero se atiende muy poco. Muy poco. Todo paciente que tenga la menor sospecha y que tenga infarto del miocardio debe tener un estudio del sueño. Todo paciente con depresión tiene que tener un estudio del sueño. Puede ser que salga bien o que salga mal, pero ¿qué tal si tienes un individuo tomando antidepresivos por años y el fondo es un trastorno respiratorio del sueño? Un trastorno respiratorio del sueño te puede evitar llegar al peso adecuado que quisieras, uno o Sí. X número de kilos. Muchas veces me dicen los pacientes, no, es que ya me voy a poner a hacer ejercicio. No hagas nada ahorita. Espérate, porque si para cualquier individuo es difícil bajar de peso, para un individuo que está secretando cortisol y leptina todas las noches, pues va a ser muchísimo más difícil. Vamos a ponerte primero un CPAP, vamos a tratarte o lo que tengamos que hacer contigo y ya después vas con algún nutriólogo. Pero Claro. si no, va a ser mucho más difícil todavía bajar de peso. ¿Una persona que ronca 20 minutos en la noche puede tener apnea o hay alguna otra forma para poderle ayudar para que no ronque? Depende si es un problema de la convivencia de la pareja o si tiene síntomas. Si el individuo ronca 20 minutos en la noche y no tiene síntomas y está soltero, pues no hay ningún problema. La individua soy yo porque bajé una app, ¿no? Y estuve en una conversación de alguien que dijo, no, sí, yo ronco un montón y yo, no, Dios, con este no puedo salir, ¿no? Así. Y dije, a ver, Rebeca, entonces me puse y ronqué 20 minutos y que lo sepa, sí lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. No, bueno, pues. A ver, ¿qué? ¿Me pongo? No hay problema, no. ¿Me pongo masking tape aquí? No, eso lo hacen mucho, pero no tiene sentido tampoco. No, ¿qué pasa ahí? No tiene sentido tampoco mucho que lo hagan. Hay algunos protocolos interesantes para un futuro a corto plazo, pero la pregunta Era broma que lo que dijo esta persona, era broma, pero dije, ay Dios, no. No, eso no requiere tratamiento. Si no tienes síntomas y roncas ahí en ciertas posiciones, no tiene importancia. ¿Cuáles posiciones podrían ayudar para que la persona no ronque? Habitualmente la posición más perjudicial es boca arriba, porque la lengua tiende a irse hacia la pared posterior de la faringe y entonces es cuando más colapsa la vía aérea. Habitualmente de lado. Y hay veces que notas una diferencia enorme en un paciente con el monitoreo que les hacemos en la noche, que un paciente ronca mucho más cuando está al lado derecho que cuando está al lado izquierdo. ¿Por qué? No lo sé. Pero ahí le manejamos la posición y ayuda. A muchos los mandamos a cirugía bariátrica, a otros van con cirujano maxilofacial, a otros les hacemos nosotros lo que tengamos que hacerle, claro, o un dispositivo de avance mandibular, pero cada paciente tiene que ser individualizado. Sí. Es tan complejo el problema que no todos los problemas son un clavo y no la única solución es un martillo. Hay que valorar muy bien al paciente y referirlo a quien haga lo que ese paciente necesita. Si es un cirujano bariatra, si es un cirujano maxilofacial, si es un otorrino o si es un cirujano pediatra, a quien lo tenga que hacer. Pero claro, el problema es que hay que etiquetarlo con el diagnóstico preciso de qué es lo que ese paciente necesita. No todos son iguales. No todos tienen que tener el mismo tratamiento. Ale, ya se nos está acabando el tiempo y yo quisiera preguntarte algo que no es con la apnea precisamente, pero si quisiera, para que todas las personas que nos están escuchando, que espero que sean un montón y que les esté interesando todo esto, que me dijeras 3 o 5 dolores de cabeza para ti que llega el paciente que dices, no, es que ¿por qué hiciste esto? No, es que esto no lo debes de hacer, que nos digas, esto nunca lo hagas, porque pensamos, porque compramos tal cosa, porque la metimos, porque no sé, que digas, no lo hagas, ¿por qué? ¿Con qué errores llegamos?
al consultorio? ¿Cómo me gusta esa pregunta? No les va a caer bien a muchos. Pero el por qué es importante. Por favor, Para aprender. no confundan sustancias naturistas con inocuas. Okay. Es una barbaridad lo que está pasando con cuestiones de mercadotecnia. Los nefrólogos, los hepatólogos tienen campaña permanente contra lo que la gente toma porque le dijo la comadre, porque lo vieron en una red social, porque lo encontraron en un podcast o lo que sea, y entonces dicen, no, pues tomo este y tomo el otro, pero todo es naturista. Nuestro maestro todo de farmacología es pura hierba. decía el doctor Piñeiro, un gran maestro de farmacología, que la diferencia entre, no lo decía él no nos daba como un ejemplo, no sé quién lo diría. La diferencia entre veneno y medicamento es la dosis. Es la dosis, sí. No sabes los problemas que ven los hepatólogos y los nefrólogos con eso. Ahorita que dijiste tú, la dosis y una dosis inocua, la diferencia para que la gente sepa las dosis inocuas y todo, por favor. ¿No? Pero es que no necesitan tomar nada de eso. Nada, pero ¿qué es? ¿Qué ¿Qué significa una dosis inocua? O sea, que es una dosis muy pequeña, bueno, pero es acumulativa. No, la homeopatía no tiene problema, pero lo que vemos que toman de unas cosas rarísimas y de un montón de vitaminas y de zinc y magnesio y no sé, un montón de cosas que no tienen ningún fundamento. Que no vea mis redes. Aquí. No, hacen mucho daño, hacen un gran daño. Si están mal indicadas. No, se las indican los mismos pacientes. Pacientes sanos que no tienen necesidad de tomar nada, que están preocupados por su salud, que hacen ejercicio, y entonces dicen esto es bueno, y esto es bueno, y esto es bueno. Y cualquier sustancia por sí sola puede tener un efecto adverso. Sí. Pero cuando combinas 2, o más, peor si combinas 3 o más, esas sustancias pueden interactuar entre ellas. Y entonces posiblemente una de ellas no te va a dar ningún problema, pero cuando combinas 2, sí. Acaba de sacar ahorita la COFEPRIS una lista, eran como unas 12 compañías no farmacéuticas laboratorios para dolores articulares. Ajo rey, ajo morado, casi todas traían el complejo de ajo. Yo ya tuve 3 pacientes con Gerardo Villarreal, mi socio, que veíamos que iban con nosotros por algunos síntomas. Oye, se le quitó la alergia, se le quitó todo y le quitó la artritis. Mandamos a analizar esas cápsulas y traían cortisona todos. Y entonces, por supuesto, es maravillosa, me quita el dolor de la rodilla. Sí, pero toda la cortisona que te estás metiendo. A un costo altísimo. Y esa etiqueta de ese producto dice, esto no es un producto farmacéutico y la responsabilidad corre a cargo de quien decide consumirlo. Exacto. Entonces, no lo hagan. Esa es la primera cosa que veo yo. Ahorita, ahí me quiero aprovechar. ¿Qué efectos nos da la cortisona y sobre todo la cortisona que viene escondida? ¿Qué es lo que pasa en nuestro organismo? Muchísimos efectos adversos. Aumento de la grasa corporal, aumento de la presión arterial, aumento de la glucosa en sangre, descalcificación brutal de las mujeres. Entonces tiene una cantidad de efectos adversos. Es un magnífico medicamento, pero no saben ni qué dosis le están poniendo porque ni siquiera lo anuncian en la etiqueta. Claro. Entonces son muchísimos, sobre todo los que estén con artritis, no tomen esas cosas de ajo porque muchas de ellas traen cortisona. Y otras muchas, aunque no traigan cortisona, no tomen tantas sustancias. Si tú ves los complementos vitamínicos serios, traen un poquito de vitamina C, un poquito de zinc, un poquito de manganeso y todos los requerimientos diarios de un individuo sano. Eso es lo que necesitas tomar. ¿Qué otra cosa te duele la cabeza cuando alguien llega? Me duele la cabeza ver la ventana de mi consultorio, los corredores en el camellón. No saben lo que están haciendo. Respirando todo el smog. Es que es terrible. Yo veo los problemas respiratorios. Entonces ellos están corriendo por su salud y están filtrando cuando estás haciendo ejercicio y corriendo. La frecuencia respiratoria se va 5, 6 o 7 veces a la frecuencia respiratoria normal y están filtrando una cantidad de partículas que no tienen ni idea del daño que les está haciendo. Y las contingencias ambientales no existen. Y eso es una perversidad. Ya sé. La sociedad debería tener contingencias ambientales dichas por el gobierno para que los niños no salgan al colegio a jugar fútbol en el recreo. Y no lo dicen. Entonces, es otra de las cosas que me duele la cabeza. Es más, a mucha gente nos trae muy preocupados. O sea, no hay forma, tipo, ponerte una... Sí la hay, claro, es una opción. La mascarilla. No, pues sí. No, hay filtros de carbón activado. Lo para pueden poderlo conseguir traer, en las redes sociales, sí. Y te vas a correr. Para los ciclistas, sí. De hecho, de vez en cuando me toca ver alguno. Sí, alguno ya más adelantado, vanguardista, que se cuida la salud. Exacto, y tal, ¿no? Pero es tiempo que hagamos conciencia. Si no están haciendo quien le corresponde algo por mejorar la calidad de aire,
tenemos que hacer nosotros algo por nosotros mismos y por nuestras familias. Los Claro. filtros de aire, yo estuve investigando, yo pensé que no servían, los filtros de aire dentro de la casa funcionan, ayudan. No es lo mismo hacer ejercicio en la calle Claro. que hacerlo en un gimnasio dentro de la Claro. casa. Claro. Eso hay que evitarlo. Hay que estar atentos a Sobre la todo contaminación. ahorita, o sea, estamos Es viviendo que, una etapa créanmelo, difícil. que los problemas de hiperreactividad bronquial, de sinusitis y de infecciones de vías respiratorias superiores son mucho más frecuentes, mucho más duraderas, mucho más severas. Y los oncólogos Es una y los intoxicación. cardiólogos lo estamos viendo. Pero es un problema que a veces hasta nos da un poco de miedo, me refiero a la comunidad en general, voltear a ver y ver la realidad, por más que nos lo pongan en el periódico. Lo que dice el periódico realmente Está es suavizado. poco, está suavizado. Sí. Es mucho más que eso. Sí, es la intoxicación de metales pesados que están pululando, están en el ambiente también. Es terrible. Y todos hablan de la refinería, pues sí, por supuesto que es un Claro. problema. Pero hay muchos problemas que hay que atender y eso no nos corresponde a nosotros. Es el problema de las autoridades. Uno que quiero tocar es la limpieza del oído. Muy bueno. Simple y sencillamente, no usen Q-tip, no se introduzcan nada en el conducto auditivo. Nunca. El oído se limpia hasta donde llegue el dedo con un Kleenex. No se echen jabón, ni agua oxigenada, ni pongan el chorro de la regadera, hasta donde llegue el dedo con un Kleenex. Ni los tubos esos que prenden chinos. No, ¿Te acuerdas? no. Ay, no sé cómo se llama, pero ya los has visto, Sí, ¿verdad? por supuesto. Y que hasta les puede quemar. No, la cera que ven en ese papel, la cera es el papel que quemaron. Eso no funciona. Y hay un 5% quizás de la población general en donde el mecanismo de autolimpieza del oído no les funciona. El conducto auditivo es un tubo, al final del tubo está la membrana timpánica y la piel migra de adentro hacia afuera y va arrastrando el cerumen. Entonces, es un mecanismo de autolimpieza del oído. Ya. Hay que limpiar hasta donde llegue el dedo. En los pacientes que no les funciona ese mecanismo, que es como el 2 o 3% de la población, pues tienen que ir una vez por año que le limpiemos el oído, ni modo, les Ni tocó. modo. Hay cosas peores en la vida que eso. Ya sé. Ale, pues te agradezco en el alma esta charla y que nos abras los ojos y el corazón también con lo que estás haciendo. Muchas gracias. Y pues siempre muy agradecida por todo lo Gracias que has por la hecho por invitación. nosotros, por la familia, por los amigos, por la gente que nos escuche y por la sociedad en general. Gracias por invitarme. Muchas Gracias. Pues yo soy Rebeca Solano y estuve con Alejandro Camelo Schwartz, que es otorrino, y pues este es mi podcast. Si les gusta, como les digo siempre, compártanlo. Si no les gusta, como quiera, compártanlo para que la gente pueda decidir si les gustó o no. Y pues vean todo lo que estamos diciendo, porque como les he dicho en algunas ocasiones, solamente recomiendo a los doctores con los que yo he estado, con los ojos cerrados, se los pongo aquí para que puedan expresarse. No todo el mundo puede ir a pagar una consulta, no todo el mundo puede estar aquí en donde yo estoy privilegiada con estos médicos, pero sí escuchar y pedir la misma calidad en donde cada uno de ustedes esté. Y por supuesto, contactarlos por mail, por redes, en los que tengan, y les aseguro que les van a resolver sus dudas o les van a guiar. Gracias por haber estado aquí, gracias Alejandro. Gracias Rebeca. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao, chao. Bye.